Que el Señor les bendiga. Pido favor de abrir sus Biblias en el libro de Tito, Tito capítulo 1. Vamos a leer únicamente los primeros 4 versículos. Y lo vamos a hacer juntos, hermanos, del versículo 1 al versículo 4. Amén. Voy a esperar que... Bien, vamos a leer. Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Oremos, Padre Celestial, damos gracias, Señor, en el nombre de su Hijo Jesús, por este momento tan especial, el cual usted, Señor, nos permite glorificar su nombre, Señor, en este lugar como hijos suyos, como iglesia asociada, Señor. Le agradecemos en el nombre de Jesús por esa gran bendición, Señor, de poder honrar y glorificar. Le pedimos, Señor, que usted nos dirija con su Espíritu Santo en la exposición de su palabra, Señor, que sea usted, mi Dios eterno, que hable a nuestro corazón y a nuestra vida. Le necesitamos, Padre. Pedimos estas cosas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Doy gracias a la directiva de la asociación, ¿verdad?, por esta invitación, hermanos, que se me hizo y estoy muy agradecido con eso. Y el mensaje, hermanos, lleva como título Rasgos de un esclavo de Cristo. Rasgos de un esclavo de Cristo. Basado ahí en Tito, hermanos, en el capítulo 1. Una de las cosas fuertes, hermanos, ¿verdad?, que en cada etapa como cristianos y como iglesia, siempre pasamos y a veces vienen a nuestra vida, hermanos, circunstancias de las cuales no sabemos qué hacer. Y se nos olvida, ¿verdad?, que Dios nos ha dado este mapa, Dios nos ha dado este manual en la cual debemos regirnos por él, por esta palabra. Y puedo ver, hermanos, que el apóstol Pablo, ya sea en circunstancias que la iglesia estaba pasando por algunos problemas, por algunas fuertes tormentas, escribe, ¿verdad?, cada una de estas epístolas. Y no puedo decir, o tal vez sí, porque si no hubiese sucedido estas cosas, tal vez no se hubiese escrito esto. Y esto, hermano, la escritura es la que el día de hoy, a ti y a mí como cristianos, y sobre todo a los siervos del Señor, es la palabra en la cual se debe basar, hermanos, lo que cada uno de nosotros vivimos y practicamos. El primer rasgo que quiero ver, hermanos, de un esclavo de Cristo, dice en el versículo 1, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Voy a hablar de 3 puntos. El primer punto es pasión por la gloria de Dios. Pasión por la gloria de Dios. Dice en el versículo 1, conforme a la fe de los escogidos de Dios, y habla algo así, el conocimiento, dice, de la verdad que es según la piedad. Y esto de conocer, hermanos, ¿verdad?,
la piedad nos lleva a vivir según la piedad. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo, verdad? Con eso, hermanos, de la piedad. Pablo le está hablando tal vez a Tito y le dice, y no solamente a Tito, también a las iglesias, y el día de hoy también para nosotros. Mira, tú podrás escuchar mucho acerca de la palabra de Dios. Tú podrás ver tal vez en personas o en ciertas iglesias de las cuales, ¿verdad? Parecen decir la verdad. Pero una de las cosas, ¿verdad? Por las cuales deben identificarse es si en realidad sus propias vidas demuestran ese conocimiento de la verdad viviendo en piedad. ¿Sí? Y hay algunas cosas, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos muestra en cuanto a vivir en el conocimiento de la verdad. Usted y yo como cristianos podemos tal vez decir, hermanos, ¿verdad?, que conocemos la verdad. Y qué bueno es eso. Qué bueno es, hermanos, cuando tú y yo practicamos la verdad, conocemos la verdad, pero nunca, hermanos, nunca debemos hacerlo de tener un conocimiento, ¿verdad?, para mostrarnos encima de los demás. ¿Sí? Yo creo que el conocimiento que cada vez usted y yo tenemos de la palabra del Señor debe mostrar en nosotros, ¿verdad?, esa piedad. En los tiempos, ¿verdad?, que Pablo le escribe a Tito, estaba sucediendo precisamente eso, ¿verdad? Los hombres creían, ¿verdad?, la mayoría de ellos y las religiones, ¿verdad?, que estaban ahí, creían que con hablar bonito, con hablar bien, ¿sí?, eso era suficiente. Pablo dice, no es ahí. El asunto no es así. Si estos promueven, dice, el materialismo y el egoísmo, no es la verdad. Si aprueban una actitud pecaminosa, no es la verdad. Si alienta a la avaricia y a la autosatisfacción, déjame decirte, eso no es la verdad. Usted y yo como cristianos, ¿verdad?, debemos vivir bajo la verdad. Y tener el conocimiento, hermanos, de la palabra de Dios no es para impresionar a los demás con nuestro conocimiento. Es para darle gloria a Dios. ¿Sí? Y yo creo que cuando usted y yo vivimos esa verdad que Dios, hermano, nos está mostrando, vamos a reflejar, hermanos, a Cristo. ¿Qué es la piedad de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí? La piedad es vivir como Cristo. La piedad es reflejar a Dios en nuestra vida. Depende del conocimiento que usted y yo tengamos, ¿verdad?, de la Escritura. Lo que usted y yo debemos reflejar, hermanos, es a Dios en este mundo. Y es lo que Pablo, ¿verdad?, está diciendo a Tito. Te vas a encontrar con mucha gente. Hemos visto, hermanos, en otras religiones, cómo hay gente, ¿verdad?, que dice que está llena del Espíritu Santo, manifestando, dando gritos, ¿verdad?, tirándose al piso y dar vuelta, y haciendo ciertas manifestaciones que en realidad, hermanos, ¿verdad?, sabemos por la Escritura que esa no es manifestación del Espíritu Santo, pero se dicen ser llenas del Espíritu Santo. Pero cuando se va a su hogar, pleito, ¿verdad?, con el esposo o con la esposa,
pleito en los trabajos. Es una persona que tal vez no se le aguanta. Pero cuando está congregado, ¿verdad? Dice, estoy lleno del Espíritu Santo. Y eso no está lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo, hermanos, la vamos a manifestar, ¿verdad? En todo lugar. Pablo dice acá, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Hudson Taylor, hermanos, en una ocasión iba viajando, ¿verdad? Con un amigo. Y ese amigo le dice a Taylor, le dice, yo creo que tú te debes sentir muy orgulloso, ¿verdad? Por lo que tú has hecho y por lo que Dios ha hecho en tu vida. Yo creo que no hay otro hombre, ¿verdad? Con las hazañas que tú has hecho en la India. Y Hudson Taylor, ¿verdad? Voltea y le dice, te voy a decir algo. Mira, Dios estaba buscando a un hombre suficientemente débil, sí, a un hombre suficientemente pequeño, para que cuando Él hablara de su palabra, se mostrara la gloria de Dios. ¿Y sabes una cosa? Me encontró a mí. Yo soy ese hombre suficientemente pequeño y suficientemente débil. Y eso es, hermano. Martín Lutero también fue uno de los hombres de los cuales se le reconoce, ¿verdad? Por todo lo que hizo en la Reforma y todo eso. Y él siempre decía esto. Yo lo único que hice fue hablar la palabra, predicar la palabra, y la palabra hizo el resto. No fui yo. Simplemente lo que tenemos que hacer es predicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo llegó a decir, hermanos, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Nuestro comportamiento, hermanos, externo, muestra lo que en realidad usted y yo hemos aprendido y creemos de la palabra de Dios. Sí, el conocimiento, ¿verdad?, que tenemos de las Escrituras, si es un conocimiento, como dice acá, conocimiento de la verdad que es según la piedad, vamos a mostrar a Cristo Jesús. Alguien que se dice, ¿verdad?, que conoce la palabra, estudia la palabra, debe practicar la palabra. ¿Y cómo la va a practicar? Siendo igual a Cristo. ¿Sí? Siendo igual a Jesús. Versículo 2, en Tito 1:2 dice, y en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y ese es mi segundo punto en cuanto a esto. Pasión por la presencia de Dios. Dice, y en la esperanza de la vida eterna. La palabra esperanza muchas veces tú y yo la ocupamos para algo que tal vez deseamos, pero es incierto. Podríamos decir hoy, pues deseamos que no salga, ¿verdad?, el sol tan fuerte, que estén esas nubes. Sí. Tenemos la esperanza que tal vez no llueva. Tenemos la esperanza de que mis hijos se comporten bien. Tenemos la esperanza de esa casa que estoy vendiendo, pues la venda rápido. Es algo tan incierto, pero cuando la palabra de Dios usa la palabra esperanza, hermanos, nos está hablando de algo ciertísimo, algo que va a suceder. ¿Sí? No es algo que sucede o no sucede, no, es una certeza de lo que está hablando la palabra del Señor. ¿Y cuál es la certeza aquí? En la esperanza, dice, de la vida eterna.
La certeza es, hermanos, que usted y yo como cristianos y todo aquel que ha conocido a Jesucristo como su Salvador, tiene la seguridad de la vida eterna. Eso dice la Escritura. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Dios nos está afirmando por medio de esa palabra de la esperanza de la vida eterna, en la cual cada uno de nosotros, hermanos, debemos tener esa pasión que Dios, ¿verdad?, ha dado a cada uno de nosotros. Y debemos estar, hermanos, certeros, no pensando, ¿verdad?, en la palabra esperanza, irá a suceder o no irá a suceder. Y como el apóstol Pablo asegura esto. Dice en el versículo 2, y en la esperanza de la vida eterna, dice, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice Dios que no miente. Yo creo que en los tiempos que Pablo está escribiendo a Tito, había muchos dioses. Hemos escuchado de los dioses griegos, de los dioses romanos y aún de los dioses cretenses. Y Pablo le está diciendo, ¿saben una cosa? Esos dioses son como los hombres, son mentirosos. Pero el Dios que tú y yo confiamos, Él dice la verdad. Dice la verdad. Y hay algo aquí, hermanos, en el versículo 2, cuando dice, prometió desde antes de los siglos. Voy a empezar el versículo 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Aquí hay una promesa, hermanos, podríamos decir, más añeja, más vieja, creo que de todas, en la cual es una esperanza que Dios ha prometido a nosotros. Cuando estudiamos este versículo, hermanos, nos podemos dar cuenta, sí es cierto, esta esperanza es para nosotros, pero ¿sabes una cosa? Cuando dice prometió desde antes del principio de los siglos, o sea, ni había creado al hombre. Y Dios había prometido esto. Y la pregunta es, ¿a quién prometió? Claro que la esperanza es para nosotros, hermanos. Pero ¿a quién prometió esto? Puedo ver, hermanos, que era una promesa en la Trinidad. El Padre promete al Hijo. El Hijo promete al Espíritu Santo. El Espíritu Santo promete al Hijo. El Hijo promete al Padre. Es una promesa entre ellos. Es una promesa en la cual, hermanos, ellos están trabajando, ¿sí?, para ejecutar esa esperanza y esa promesa que tú y yo debemos tener. Y yo me baso en esto. Si ellos tienen esa promesa, es una cosa tan certera, es una cosa tan segura, hermanos, que yo no puedo ver que la cruz del Calvario se hizo, o que Dios hizo, ¿verdad?, como algo que no hizo bien, algo que se le salió de las manos. No fue así. No fue así. Dios es un Dios, ¿verdad?, que tiene sus planes en orden y sabe hacer las cosas muy bien. Entonces, cuando podemos ver esto, ¿verdad?, prometió desde antes del principio de los siglos, nos está hablando de esa seguridad que ellos, ¿sí?, tomaron e hicieron, hermanos, esta promesa. Tercer cosa, y voy a terminar con esto. Y a su debido tiempo, dice, manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada
por mandato de Dios nuestro Salvador. La tercera cosa es pasión por la tarea que Dios le dio. Una pasión. Y lo podemos ver, hermanos, en cada una de las cartas, cada una de las epístolas, ¿verdad? Del apóstol Pablo a Timoteo, a Tito y a las iglesias. Esa pasión, ¿verdad? Que desbordaba en el apóstol Pablo por predicar, hermanos, la palabra de Dios. El apóstol dice acá, y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Por medio de qué, hermanos? Por medio de la predicación. Es por medio de la predicación, hermanos, en la cual tú y yo tenemos que llevar esa palabra a los demás. Hoy en día, hermanos, podemos ver que hay hombres que no les gusta que le llamen predicadores, ¿verdad? Ahora quieren que le llamen conferencistas, ¿sí? Oradores y otras palabras más, ¿verdad? Hoy en día, el hombre busca, ¿sí?, con ser un buen orador. Platicaba la semana pasada con un hermano de otra congregación y me invita y me dice, hermano Noé, van a dar unas conferencias en Tapachula y yo quiero invitarle a usted, ¿verdad? Para que usted vaya, usted va a ser mi invitado especial. Tiene un costo, pero ya está pagado. Y le pregunto, ¿y de qué es? ¿Cómo usted puede hablar, dice, en público, pero de una manera que impacte, dice, su conocimiento? Y le digo, pero conocimiento de la palabra de Dios, no. Lo especial ahí es que usted pueda hablar en público y pueda desarrollarse y no importa el mensaje que usted dé. Y muchas veces, hermanos, muchas veces, ¿verdad?, cuando nosotros dejamos en realidad de predicar lo que la palabra de Dios dice, vamos a tener muchos seguidores, porque vamos a ser muy buenos oradores o muy buenos conferencistas, pero la palabra de Dios, en realidad muchas veces las vamos a hacer a un lado. Y yo creo, hermanos, que debemos tener cuidado nosotros cuando usamos la palabra de Dios, sobre todo los pastores. Porque muchas veces, hermanos, solamente agarramos un texto de la Biblia para acomodar, ¿verdad?, mi idea, para acomodar mi pensamiento. Y a veces es un texto aislado de lo que estamos hablando, de lo que estamos diciendo. Cuando hay líderes así, hermanos, ¿verdad?, que agarran textos nada más para expresar lo que ellos quieren expresar, con el tiempo, hermanos, esa congregación se comporta o se conforma conforme a lo que es el predicador y no a lo que es Cristo Jesús. Porque siempre va a estar dando sus ideas, siempre va a estar dando sus opiniones, siempre va a estar dando lo que él piensa y no lo que dice en realidad la palabra de Dios. Pablo dice acá, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación. Dice que me fue que encomendada, ¿sí? Encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. No es algo, a ver, Pablo o Timoteo, si lo quieres o no lo quieres hacer. No, la escritura dice, fue encomendada y fue que un mandato de Dios nuestro Salvador. Y cuando ocupa, hermanos, aquí la palabra Salvador, ¿verdad?, en cuestión de los griegos, esta palabra también se usaba para Zeus y habían otros dioses más. Aún el César, ¿sí? Aún el César. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí es, tú tienes que proclamar la verdad.
¿sí? No debes tener temor de proclamar la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Cristo Jesús. Tú debes proclamar el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? Muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Ese es el Evangelio. ¿Cómo podemos, cómo podemos, bueno, en estos tiempos sí, pero en los tiempos cuando comenzó la iglesia a predicar, imagínate que los cristianos, ¿verdad? La primera era, empezaban a decir, tenemos un Salvador. Y la gente empezaba a decir, ¿quién es tu Salvador? Jesús. Jesús, el que murió en la cruz. Él es tu Salvador. Qué ignorante eres. ¿Cómo me vas a mostrar a alguien, verdad, que no pudo ni aún bajar de la cruz? Pero Él resucitó. A ver, ¿dónde está? Imagínate nada más el encuentro que tenían los cristianos, ¿verdad? Al mostrarle a las personas que Jesús era el Salvador, cuando muchos de ellos habían visto a Jesús colgado en una cruz, y no solamente colgado en una cruz, bajarlo de esa cruz, muerto, y no solamente bajarlo, lo metieron a una sepultura. ¿Qué impacto podía tener en las personas, hermanos, verdad? Hablar de un Jesús crucificado, de un Jesús muerto. Y eso es precisamente la pasión del cristiano. Hablar de ese Jesús. Hablar que Él vive. Yo creo que en este momento Pablo estaba diciéndole a Tito, mira Tito, tú debes declarar así como yo declaro. ¿Saben una cosa? Jesús es el Salvador, no es Zeus, no es César, es Jesús en verdad el Salvador. Y no debemos tener miedo de eso, de proclamar la verdad. Versículo 4, y a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así el apóstol Pablo, ¿verdad?, da la salutación a Tito. Un compromiso en el cual está diciendo, mira, debes tener pasión por la gloria de Dios. Debe darle la gloria a Dios. Y eso es nuestro fin, hermanos, el tuyo y el mío, darle la gloria a Dios. Estemos donde estemos, debemos mostrar que el que brilla, hermanos, en nosotros es Jesús. Debemos tener esa pasión, hermanos, ¿verdad?, por esta palabra que Dios nos ha dado. Aunque el mundo, ¿verdad?, no la crea, un día tú y yo estábamos en ese lugar. No creíamos esa palabra. Recuerdo cuando llegué a una edad que será 22 años, todavía no era cristiano. Y un día enfrenté a mis padres y les dije, Dios no existe. ¿Sí? Dios no existe. Y mostré un libro a ellos, ¿verdad? Y mencioné algunas cosas para convencerlos. Y recuerdo que mi mamá me dijo, mira hijo, podrás tener tú tal vez ese conocimiento. Sí, pero dentro de mí he creído que hay un Dios. No lo he visto, pero su palabra dice que Él existe y yo creo en Él. Qué convencimiento, hermanos, ¿verdad? Tal vez no tengamos una preparación, ¿verdad?, universitaria, no tengamos un diplomado, no tengamos una maestría, no tengamos un doctorado, pero conocemos la verdad, ¿sí? Y esta verdad, hermanos, nos va a hacer vivir según la piedad. Esta verdad, hermanos, nos enseña que tenemos una esperanza, que es la vida eterna, ¿sí?, la cual es de Dios. Y Dios no miente y está encomendada
por Dios, que prediquemos la verdad. Es lo único que tenemos que hacer, predicar la verdad. Amén. Vamos a orar, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Nuestro buen Dios, damos gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias, Padre, porque sabemos que cuando le conocemos más a usted, vamos a reflejar más a usted. Entre más conocemos, Señor, de su palabra y más tenemos conocimiento de Él, más vamos a practicar y vamos a mostrar en nuestra vida a Jesús. Ayúdenos, por favor, Padre. Usted va moldeando, Señor, nuestra vida. Padre Celestial, usted ha dicho en su palabra que nos va confortando conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y yo sé que me falta mucho. Yo sé, Señor, que falta crecer en ese conocimiento, mostrar, Señor, ese conocimiento en el cual su palabra, Señor, nos ha hablado en esta mañana. Y gracias, Padre, porque tenemos una esperanza tan ciertísima, Señor. Porque creemos esa promesa, Señor, que usted hizo. Porque su misma escritura revela que usted no es un Dios que miente. Y le damos gracias, Señor, por la vida eterna. Y gracias, Padre, por esta palabra que usted, Señor, nos ha dado para dar a conocer. Ayúdenos, Señor, a no avergonzarnos del Evangelio. A no avergonzarnos, Señor, de que nuestro Salvador murió en una cruz, fue sepultado, pero gloria a su nombre. Por usted fue levantado al tercer día. Gracias. Gracias, Señor. Ayúdenos, Señor, a estar firmes, Señor, en estos tiempos de ideología, Señor, que muchas veces, Padre Celestial, convencen al hombre, Señor, para no creer esta palabra eficaz. Ayúdenos. Pido muy especial, Padre, por las generaciones que vienen, Señor, que puedan estar bien anclados, Señor, en su palabra, en lo que creen. Poder ver, Señor, en nuestras congregaciones aquellos que vienen detrás de nosotros y enseñarles la verdad y mostrarles que lo que hemos creído, que lo que han creído nuestros antepasados, que lo que su palabra dice es verdad y que nunca nos avergoncemos de eso. Es un mandato que usted nos ha dado, la predicación, y es la predicación de su palabra. Gracias, Padre. Gracias por todo. Lo pedimos y lo rogamos todo, Padre, en el nombre precioso de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos.